Imaginemos por un momento que encontramos un texto antiguo, uno que predice una guerra masiva, una coalición de ejércitos que desciende como una tempestad sobre una nación que vive en paz. Suena como el guión de una película épica, ¿verdad? Totalmente. Pues hoy vamos a analizar exactamente eso. Tenemos en nuestras manos fragmentos de dos textos proféticos que además están separados por siglos y que describen una batalla apocalíptica. Y el protagonista es una figura llamada Gog de Magog. Y esa es la clave. Nuestras fuentes hoy son los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel y un pasaje muy denso del capítulo 20 de Apocalipsis. Hoy vamos a meternos de lleno a entender quién es este tal Gog, cuál es su plan, cómo es su derrota y, lo que es más fascinante, cómo es que su nombre reaparece siglos después en un contexto, bueno, totalmente distinto. Claro, estos textos, con sus imágenes tan potentes, han sido una fuente de fascinación y debate durante milenios. Nuestra misión es entender qué nos cuentan las fuentes originales. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por la profecía original en Ezequiel. ¿Quién es este antagonista? El texto lo presenta con nombre y apellido, por así decirlo. Sí, es muy específico. Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Pero lo que me llama la atención es que desde el inicio se siente como si su destino estuviera en... Sellado. Exacto, sellado. Se describe a Dios diciéndole: pondré garfios en tus quijadas y te sacaré. Es una imagen muy fuerte, ¿no? Como si lo estuvieran arrastrando a una batalla que no puede evitar. Es una imagen que sugiere una soberanía divina sobre la historia, sin duda. Gog cree que actúa por su propia voluntad, pero el texto nos dice que hay un plan más grande en marcha. Y no viene solo, eso queda clarísimo. ¿Paremana? Para nada. El autor se toma el tiempo de listar a sus aliados: Persia, Cus, Fut, Gomer, la casa de Togarma, de los confines del norte. Lo que pinta no es una escaramuza, es una fuerza multinacional abrumadora. Sí, una gran multitud con paveses y escudos, todos ellos empuñando la espada. Exacto. Con una coalición tan masiva, uno esperaría una gran causa, ¿no? Una guerra santa, una disputa territorial ancestral, pero el texto parece apuntar a algo mucho más simple. Dice que a Gog se le ocurre un mal pensamiento. Y esa es la ironía. La motivación es increíblemente cruda, casi vulgar. El texto nos deja ver el monólogo interno de Gog y es básicamente el de un ladrón a gran escala. Un ladrón tal cual. Piensa, mira a esa gente, viviendo tranquila, sin defensas. Son un blanco fácil. Voy a saquearlos. No hay una causa noble, no hay ideología. Es pura y simple codicia. Y el objetivo es un pueblo de Israel que ha sido restaurado y que vive confiado, sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Es la descripción de una vulnerabilidad que, para Gog, es una invitación. La tormenta perfecta para un depredador. De hecho, otras naciones de la época, como Sabá y Tarsis, que eran famosas por su comercio, reaccionan casi como analistas de mercado. Es muy curioso eso. Le preguntan directamente: vienes a robar, juntaste a toda esta gente para llevarte un botín. O sea, nadie se engaña, todos ven que esto es un acto de pillaje. Exactamente. Y justo en ese momento, cuando la invasión, descrita como un nublado para cubrir la tierra, parece inevitable y exitosa, la narrativa da un giro de 180 grados. Totalmente. Pasa de ser una crónica de guerra a ser el escenario de una intervención divina. El texto dice que esto sucederá al cabo de los días, una frase que siempre apunta a un momento decisivo. Pero lo que es increíble es que, según el texto, Dios permite este ataque con un propósito muy específico. No es que lo tome por sorpresa. No, para nada. La razón se declara abiertamente: para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, la invasión de Gog se convierte, irónicamente, en la plataforma para una manifestación de poder. ¿Y qué manifestación? Esto no es un juicio divino frío y calculado. La reacción que describe el texto es pasional. ¿Cierto? Dice, subirá mi ira y mi enojo. Es algo personal, casi visceral. Eso cambia por completo el tono de la historia. Y esa furia se desata de formas espectaculares. ¿Cómo es esa destrucción? Es total. Abarca la naturaleza, la sociedad, todo. Primero, un gran temblor sobre la tierra de Israel. Pero no es un terremoto normal. No. El texto dice que todo se sacudirá.
Los peces, las aves, las bestias, los humanos. Que los montes se van a desmoronar. ¡Wow! Después, el caos se apodera del propio ejército invasor. La gran coalición se autodestruye. Se pelean entre ellos. La espada de cada cual será contra su hermano. Y como si eso no fuera suficiente, se desatan catástrofes naturales como si fueran armas de precisión. Pestilencia, sangre, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Es una aniquilación por todos los flancos, un colapso absoluto. Y al final de toda esta destrucción, el propósito se repite, como para que no quede ninguna duda. Para que quede clarísimo. Y seré engrandecido y santificado, y sabrán que yo soy Jehová. La derrota de Gog es más una declaración teológica que una victoria militar. Totalmente, pero la historia no acaba con la batalla. De hecho, donde la escala del evento se vuelve casi inimaginable es en el capítulo siguiente, Ezequiel 39. Ese capítulo se dedica por completo a las consecuencias. Sí, esto es una locura. El capítulo arranca reafirmando la derrota. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Y luego viene una imagen brutal. Los cuerpos de este ejército, que parecía invencible, servirán de comida para aves de rapiña y a las fieras del campo. Pero son los detalles logísticos de la limpieza los que te dejan sin palabras. Es que aquí es donde el autor quiere que sintamos la escala, de verdad. Nos da 2 cifras de tiempo. Primero, 7 años. 7 años. Durante 7 años, los habitantes de Israel usarán las armas de los enemigos caídos como combustible. 7 años. Imagina la cantidad, imagina la crisis energética que resuelve eso. No hay que buscar leña, solo sales y recoges un par de lanzas y escudos para la fogata de la noche. La cantidad de material de guerra es tan absurda que se convierte en la principal fuente de energía del país. 7 años quemando armas. Es una imagen potentísima. Y luego está la otra cifra, que es quizá aún más macabra. Sí, la limpieza de los cuerpos. 7 meses. 7 meses. El pueblo de Israel se pasará 7 meses enterrando a la multitud de Gog, solo para poder purificar la tierra. ¡Qué barbaridad! La mortandad es tan masiva que se crea un cementerio nacional para el enemigo, un lugar que será rebautizado como el Valle de Hamón Gog, el Valle de la multitud de Gog. Ajá. Incluso una ciudad cercana recibe el nombre de Hamona, que también significa multitud. La carnicería es tan grande que literalmente cambia el mapa. Espera, 7 meses solo para enterrar los cuerpos y contratando gente específicamente para eso, suena a una exageración deliberada, ¿no? Como si el autor quisiera pintar un cuadro de una masacre a una escala que apenas podemos concebir. Sin duda. Y el detalle lo confirma. El texto describe un proceso casi forense. Forense. Sí, se contratan equipos de hombres a jornal que recorren el país buscando restos. Y si uno de ellos encuentra un hueso, no lo toca. Ah, claro. Pone una señal al lado para que venga el equipo de sepultureros y lo recoja. Es un procedimiento metódico, casi obsesivo, para asegurar que la tierra quede ritualmente limpia. Y toda esta limpieza física tan gráfica tiene un propósito más profundo, ¿cierto? Correcto. Es un espejo de una limpieza espiritual y de entendimiento. El evento sirve para aclarar 2 grandes dudas históricas. Primero, para las naciones del mundo. Ahora entenderán por qué Israel fue al exilio en el pasado. El texto dice que fue por su pecado, no porque su Dios fuera débil. Ah, ok. Y segundo, para el propio Israel. A partir de ese día, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Es un punto de inflexión. Un antes y un después. Exacto. Y todo culmina con una promesa de restauración total y el derramamiento del Espíritu de Dios sobre el pueblo. La crisis de Gog es el catalizador de la redención final. Así que Ezequiel nos deja con esta imagen increíblemente detallada. Un invasor del norte, una intervención divina cataclísmica y una limpieza que dura años. Parecería que la historia de Gog termina ahí, en ese valle. Uno pensaría que sí. Pero lo sorprendente es que no es así. Si saltamos varios siglos adelante, en un texto completamente diferente, esos nombres, Gog y Magog, vuelven a aparecer. Pero el universo en el que aterrizan es otro. Es un salto cuántico, en realidad. Estamos en Apocalipsis 20, que nos mete en un marco de tiempo que en teología se llama escatológico. O sea, relacionado con el fin de los tiempos. Exacto.
La escena arranca con Satanás siendo atado y encerrado en un abismo por 1000 años. Un periodo simbólico de paz en el que los mártires reinan con Cristo. Pero el texto es claro. La paz es temporal. Y es justo ahí, cuando los 1000 años se cumplan, que Satanás es liberado. Y su primera acción es salir a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ahí están de nuevo. Ahí están de nuevo. Misma etiqueta, producto completamente diferente. Pensemos en términos de cine. La profecía de Ezequiel es como la película original. Un thriller geopolítico con personajes y lugares que para su audiencia eran reales o reconocibles. Buena analogía. La versión de Apocalipsis es el reboot cósmico siglos después. Toma los nombres de los villanos, Gog y Magog, pero los transforma. ¿Y cuáles son las diferencias clave en este reboot? Hay 3 fundamentales. La primera, el director del ataque. Ok. En Ezequiel, el instigador es Gog, un príncipe humano movido por la codicia. Aquí, el que mueve los hilos es explícitamente Satanás. La rebelión ya no es geopolítica, es de naturaleza cósmica. Segundo, los ejércitos. En Ezequiel teníamos una coalición de naciones del norte, específicas. Aquí, Gog y Magog ya no es un lugar, es un símbolo. Un arquetipo. Exacto. Se usa para representar a las naciones que están en los 4 ángulos de la Tierra. Ya no es una invasión regional, es una rebelión global de la humanidad, cuyo número, dice el texto, es como la arena del mar. Gog deja de ser un príncipe para convertirse en el avatar de toda la humanidad rebelde. Y el tercer punto, el momento, también es radicalmente diferente. Totalmente. La batalla de Ezequiel, aunque es del fin de los días, ocurre dentro del flujo de la historia humana. La de Apocalipsis es lo que se llama postmilenial. Suena complicado, pero simplemente significa que ocurre después de ese reinado simbólico de 1000 años. Es el final. Es el último y desesperado acto de rebelión al final de toda la historia. No hay un después. Y la batalla en sí, en Ezequiel, era un espectáculo de destrucción que duraba y duraba, con consecuencias de años. Aquí la escala del ataque parece igual de grande. Se dice que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero la resolución es abrupta. Es la diferencia entre una película de guerra de 2 horas y un solo efecto especial. Me gusta. En Ezequiel tienes todo el proceso. El temblor, la confusión, la plaga, el fuego. En Apocalipsis, mientras el ejército rebelde rodea la ciudad, el texto dice casi con indiferencia: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ya. Fin. Se acabó. Un final instantáneo y definitivo. No hay 7 meses de limpieza, no hay 7 años de quemar armas. Nada. El instigador, el diablo, es lanzado directamente al lago de fuego y azufre. Es un cierre absoluto. Y si conectamos los puntos, lo que vemos es fascinante. Es la evolución de una idea. En Ezequiel, Gog y Magog son los protagonistas de una profecía geopolítica muy concreta sobre un ataque a un Israel restaurado. Su derrota es una lección de historia y teología para el mundo de aquel entonces. Pero en Apocalipsis, esos nombres se han vaciado de su significado original para convertirse en algo más grande. Exacto. Son un arquetipo, un símbolo universal para la rebelión final de la humanidad contra lo divino, instigada por una fuerza malévola al final de los tiempos. Exactamente. Es un movimiento literario y teológico increíble. El autor de Apocalipsis no está prediciendo el regreso de los ejércitos de Mesec y Tubal. Está tomando una historia poderosa y conocida de su tradición y la está universalizando. Le está dando una nueva dimensión. Les está diciendo a su audiencia: ¿recuerdan esa vieja historia sobre el gran enemigo del norte? Bueno, déjenme contarles sobre la batalla final, de la que Gog era solo una sombra. Es una trayectoria asombrosa. De los garfios en la quijada de un príncipe avaro a un engaño satánico que abarca todo el planeta. La escala pasa de lo regional a lo global. Y de lo histórico a lo cósmico. Muestra cómo estas narrativas no son estáticas, sino que respiran y se transforman a lo largo del tiempo. Lo que nos deja con una pregunta interesante, casi obligada para reflexionar. A ver. ¿Qué nos dice sobre la psique humana el hecho de que estas narrativas antiguas sobre un conflicto final sigan resonando con tanta fuerza? ¿Por qué la idea de una última gran batalla, liderada por figuras arquetípicas como un Gog,
persiste a través de culturas y épocas, mucho después de que los nombres y lugares originales hayan perdido toda su relevancia geopolítica. Parece que hay algo en nosotros que se siente atraído por la idea de un enfrentamiento definitivo.